En la ciudad de los raqueteros, los marcas y las bandas con fusil, ellos han elegido sus propias armas. No cargan balas, pero son capaces de levantarse en peso los objetos valiosos y el efectivo de una familia entera. Las rejas, cámaras y cercos eléctricos nada pueden hacer contra ellos, porque todos los hogares que roban se abren desde adentro. A ello les basta tan solo un poco de histrionismo y una llamada telefónica. ¿Qué más hay? ¿2 relojes? Ah, 2 relojes, uno de usted y uno de la señora. Ya, ¿qué más? Pulseras, le dije. 7 cadenas, 18, 25. Agarra una talla mía y pones todo ese poquito de reloj, pones la talla y lo agarra bien y lo pones en la mochila, ¿ya? Esta semana en el distrito de Miraflores, estos 3 jóvenes fueron capturados por la policía luego de que sin guantes, sin pasamontañas y sin romper cerraduras, se llevaran hasta las máscaras vajillas. Sus únicas armas, persuasión, amabilidad y una que otra sonrisa. Por la sofisticación de sus métodos, algunos los llaman ladrones de guante blanco. En sus mentes criminales crean cuentos, arman guiones e historias y personifican a familiares de sus potenciales víctimas para concretar sus robos. Ellos apuntan especialmente a las empleadas del hogar. Y ahorita abajo. Yo estaba haciendo mi limpieza y cuando de repente sonó el teléfono y yo me fui a contestar, estaba sola en la casa, me fui a contestar y me preguntaron por el nombre de mi patrón. Le dije que no vive acá. Y ahí me dijeron, ya, ¿sabes qué, señora? Tu patrona tuvo un accidente. Yo me desesperé, dije, Dios mío, y me puse a llorar. ¿Sabe qué, señora? Espérese, cálmese, me dijo, cálmese. Quiero saber sus datos para yo saber quién me está recibiendo la llamada. Ahí yo le di mis datos, mi número, todo. Esta mujer, a quien por razones de seguridad no identificaremos, es una empleada doméstica. Hace una semana fue engañada por delincuentes, quienes aprovechando el factor sorpresa, la asustaron. Jugaron con sus emociones, manipularon su voluntad y la convirtieron, sin que lo sospechara, en cómplice. A ella le hicieron creer que hablaba con un policía y que su empleadora acababa de asesinar a un menor en medio de un atraco. Y 2 borrachos delincuentes lo quisieron quitar su celular y lo cortaron la mano, me dijeron. Y entonces, al defenderse, mi patrona agarró una piedra y eso que quiso dar a los delincuentes le alcanzó a un niño. Y el niño se cayó y ahí se murió el niño. Y lo escuchaba mi patrona como lloraba, gritaba y escuchaba. Y el patrullero, como que de verdad era un accidente, algo así. ¿Escuchaba la sirena del Sí, patrullero? señorita, sí escuchaba. Por eso es que yo creía que sí era cierto. Ya con la trabajadora del hogar sorprendida con la llamada y bastante aturdida, los ladrones continuaron con su plan. Y tras hacerle oír el llanto desesperado de su supuesta patrona, le dijeron que debía reunir cosas de valor para librarla de la cárcel. Yo me saqué 3 relojes grandes, señorita. Me saqué, que estaba en su cajita. De ahí me saqué relojes de plata y con oro. Saqué anillos de matrimonio, cadenas, pulseras, cámaras, computadoras. Ellos me preguntaban, dime de letra en letra, dime primero las marcas de los relojes que tienes en la mano, las cadenas, cuántos quilates tienen, los que no tenían que no lo lleven. Tu patrona se va a ir presa, apúrese. Así me decían, señorita. Increíblemente, los delincuentes se dieron el lujo de seleccionar los objetos que querían. Como se ve, la empleada vació cajones y roperos pensando que hacía lo correcto. Pero a ella no la convencieron en 5 minutos, pues la primera llamada con la que empezó este engaño duró 80. 1 hora, 20 minutos de terror, en el que no le dejaron colgar el teléfono fijo. Para seguir manteniéndole en shock, la llamaban también a su celular, cuyo número entregó al principio sin darse cuenta. Y no me puedo recuperar. Cada vez que me acuerdo, no puedo dormir. Tengo pesadillas. Yo solo pensado que las cosas que entregué, señorita. El tema es que a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, damos la información.
Y mucho más, imaginémonos que si entramos en pánico, obviamente esta información pues vamos a darla muy fácilmente. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Lima es el departamento con la más alta incidencia en este delito. Y según la policía, distritos residenciales como La Molina, Surco, San Isidro, San Borja y Miraflores registran el mayor número de casos. Precisamente en este último distrito fueron intervenidos José María Ibarra Guillén, Osvaldo Vázquez Ruiz y César Rodríguez Córdoba. Este último apodado Alexito, que con un ingreso al penal en el 2012 es para los investigadores el cabecilla del grupo. Hace 20 días aproximadamente ha salido de la cárcel, ha estado preso por un delito similar, ¿no? Aparentemente se tiene conocimiento de que él hacía lo mismo en el penal, pero en esta ocasión ya a lo mejor la ambición lo ha llevado, pues no a más que ha querido hacerlo en forma personal. Las cámaras de seguridad ubicadas en la calle Shell en Miraflores captaron el accionar de estos tres sujetos. Alexito era quien recibía los objetos. A 5 metros estaba el que hacía de campana y cerca de ellos el chofer de este llamativo vehículo en el que pensaban fugarse. Logramos encontrar algunas especies como platería, fuentes de plata, fuentes en losa china, ¿no? Y DNIs de personas extrañas, un par de tarjetas de crédito, pero lo más de repente importante para nosotros fue que al abrir la guantera encontramos una ficha RENIEC del cabecilla, del tal Alexito, y es ahí donde enlazamos. Pues él decía, no, yo no lo conozco, pero sin embargo, si él no lo conoce o no lo conoce al tal Alexito, ¿qué hacía la ficha RENIEC del tal Alexito en la guantera, ¿no? ¿Y qué dijo de eso? Obviamente, pues su lenguaje que utilizan ellos, ¿no? Ya perdí. Comúnmente se califica a este tipo de delitos telefónicos como extorsiones o robos, pero según el Código Penal se trataría de una estafa. En realidad aquí estamos frente a una estafa agravada, que es sancionada con una pena de 4 a 8 años. Y es agravada porque participan más de 2 personas o porque normalmente son más de 2 víctimas o de una víctima las que están en juego en este tipo de delitos. Estafas cuyos argumentos parecen de película. No se les escapa ningún detalle y echan a rodar toda su imaginación. Se muestran amables, amigables y hasta delicados con tal de que sus víctimas suelten datos sin darse cuenta. Y son capaces de personificar a un hermano, a un sobrino o a un tío del dueño de casa. Esto le ocurrió a esta otra trabajadora del hogar. Una vez que contestó la llamada telefónica, le echaron el cuento de la fiesta sorpresa. Yo les apoyé en la casa y me dijeron, ya seguramente te han comentado de que el domingo vamos a tener una reunión familiar, toda la familia, y que necesitamos tu ayuda. Porque hemos contratado personales, pero nos han fallado. Mientras hablaba con ella, el supuesto tío hacía como si llamara al mismo tiempo a su sobrino, es decir, al dueño de casa. Vuelve a hablar a mí y me dice, ya he hablado con él y me dice de que efectivamente no te ha dicho nada porque no ha leído el mensaje y se ha olvidado. Se ha olvidado de decirte que saques unos platos que están ahí en la sala, en el repostero de la sala, platos, fuentes, cucharas. Estos artistas del convencimiento le pidieron entonces su número de celular y la llamaron, advirtiéndole que no cortara la llamada del teléfono fijo. El fin, obviamente, ocupar todas las líneas telefónicas y así mantenerla incomunicada de sus reales empleadores para concretar el robo. Le dije, señor, lo voy a tener todo listo, pero cuando me llama el señor de la casa le voy a empezar a sacar las cosas. Y él se molestó y me dijo, pero hijita, ¿cómo es posible? Me estás faltando al respeto. Y ahorita le llamo a mi sobrino para decirle que me está faltando al respeto. Se alteró bastante. Y la verdad es que cuando una persona se altera, como que me da nervios a mí. Presa de los nervios, volvió a pedir que su jefe sea quien la llame, pero el embaucador, bastante alterado, le dijo que no podía interrumpirlo porque estaba en una reunión. Entonces la empleada cogió las vajillas más selectas de la casa, los cubiertos y bandejas de plata, y se las entregó al apodado Alexito, quien lucía limpiamente vestido. Ahí continuó el teatro. Al verlos a la cara y ya convencida de que todo había sido coordinado en realidad con su empleador, la trabajadora del hogar regresó por más cosas. Me dijo para que descarguen todo lo que en una laptop iban a descargar
las cosas que son las fotografías o estaría en la filmadora, porque también pidieron la filmadora, que la memoria estaba llena y que como iban a filmar ese día, para que lo descargue todo ahí. Y la otra lo necesitaban para que prueben en los alargadores en sonido, para que pongamos, ¿no? Ya dueños de la situación, los delincuentes procedieron a pedir dinero. Me dijo así: ay, mi sobrino me ha vuelto a llamar y me ha dicho de que la plata no lo tiene él acá, que se ha olvidado en la casa y lo necesitamos para pagar el alquiler ahora. ¿Cuánto tiempo duró esa llamada? La llamada que ellos te hacen, ¿cuánto tiempo duró? Hasta que desde las 10:30, 9:30 o 10 hasta las 11:40, 11:45. Poco más de 2 horas te tuvieron al teléfono, pidiéndote todas las cosas. ¿Y cuántas veces o cuántos viajes hiciste para entregar todo lo que te pedían? 3. En total, los ladrones se llevaron 2 laptops, una cámara fotográfica, otra de video, joyas, platos, fuentes y hasta cucharas finas. Al principio, muchos de los empleadores creyeron con justa razón que sus empleadas estaban confabuladas con los delincuentes, pero las investigaciones concluyeron que habían sido engañadas. Hablemoslos en el argot criollo, ¿no? Son ellos los que le sacan la lengua. Por ejemplo, ¿no? En uno de los casos, ¿qué es lo que sucede? Que llama el famoso familiar del extranjero y le dice, pues, en este caso, a la persona que le recibe la llamada, que era un familiar, un residente del domicilio: tía, adivina quién soy, le dice, ¿no? ¿Quién habla? Dice: soy tu sobrino que viene del extranjero. Y este familiar da un nombre, ¿no? Ah, José. Sí, soy José, tía, le dice. Oye, ¿sabes qué? Te estamos extrañando, ¿qué haces? No, tía, te comento, estoy en Perú, le dice. Te he traído unos regalitos del extranjero. Se cuelga la llamada, ahí se termina la primera comunicación y al rato vuelve a llamar el sujeto y dice: tía, ¿sabes qué? Me ha detenido la policía de aduanas, le dice. No he pagado impuestos y me quieren detener. Pero ¿qué es lo que necesitas? Necesito 2.000 nuevos soles. Te voy a pasar con el capitán, hay un capitán que está al mando del operativo. Y el capitán pues entra, ¿no? Ya entra un segundo sujeto, le pregunta, pues, bueno, ¿no tiene 2.000? ¿Cuánto tiene? No, ¿sabes qué? Tengo solamente 1.000 soles. Ya, tomándote este número de cuenta, esa es otra modalidad, y deposítalo en tal entidad financiera. Los cuentos que arman los delincuentes son de todo tipo. Lo grave es que muchas víctimas no denuncian, y no solo por temor o vergüenza, sino porque sienten que aunque capturen a los delincuentes, estos quedarán libres. Se cierne sobre ellos la sensación de que la justicia es siempre esquiva. La ciudadanía lo que clama es el profesionalismo del Ministerio Público, el profesionalismo del Poder Judicial, que hagan su trabajo como lo deben hacer, ¿no? A veces hay un problema de coordinación, ¿no?, entre la policía y la fiscalía. Ambas instituciones deben ir siempre de la mano, porque el policía per se es una persona especializada en técnicas de investigación, pero no en normas, no es abogado. Mientras que el fiscal tiene como función principal manejar las normas de nuestro ordenamiento. Entonces, quien le debe dar las pautas para realizar las investigaciones a la policía debe ser el fiscal. Y cuando el fiscal a veces no da esas pautas claras, se generan pues detenciones que luego no pueden ser respaldadas en nuestro ordenamiento y que termina generando la liberación de estos delincuentes, ¿no? Otro temor constantemente mencionado por las víctimas radica en el hecho de tener que reconocer al delincuente cara a cara. Y es que muchas comisarías no tienen la infraestructura adecuada para este tipo de procedimientos. El no denunciar tampoco es una buena alternativa, ¿no? Porque además uno nunca sabe cuándo puede volver a ser víctima de estas bandas criminales, que van cambiando constantemente de modalidades y van creando nuevas ideas, ¿no? Entonces lo más adecuado es acudir directamente a la policía o al fiscal, a cualquiera de los dos, y exigir que se mantengan sus identidades y exigir que se mantengan las garantías que todos tenemos para luego no ser objeto de represalias, ¿no? Los policías y los fiscales están en la obligación de proteger a las víctimas. Y cualquier maltrato indebido debe ser inmediatamente denunciado a la Inspectoría o al órgano de control del Ministerio Público o del Poder Judicial. Por ahora, Alexito y sus cómplices están en manos del Poder Judicial. Sus víctimas esperan que sus días de cárcel no se conviertan en otro cuento. Por lo pronto, tome precauciones en casa. Advierta a sus hijos, familiares y trabajadores del hogar sobre este tipo de engaños.
Deje instrucciones claras de sospechar sobre cualquier llamada que implique, por supuesto, soltar datos familiares o abrir cajones que contengan joyas, dinero o aparatos. Ya conoce cómo proceden, cómo engatusa, no se convierta en la próxima víctima. ¿Tienes nada que decir?